Siguiendo con el punto 2,9 líneas desacopladas y ondas estacionarias, podemos comprender lo siguiente, que es importante recordar algunos términos como lo es la impedancia característica, la impedancia de entrada de la línea, impedancia de la carga, constante de propagación, coeficiente de reflexión, velocidad de fase, atenuación, la constante de fase y la línea de longitud. Puesto de que vamos a ir trabajando con números complejos y fasores y posteriormente hacer ejercicios, entonces estos términos ya los tenemos que sobreentender. En pantalla podemos ver cómo se calculó la impedancia de entrada de una línea desacoplada terminada con una carga arbitraria, la cual indica que la impedancia tiene que ser menos longitud y tiene que ser igual a 0. Luego podemos ver la fórmula de coeficiente de reflexión que vimos anteriormente también, que está representada por la letra ρ, dando por igual la ecuación 2.33, el cual también sería igual a B sobre A. Asimismo podemos ver que ya se indicó que cuando la atenuación de una línea es muy baja va a haber pocas pérdidas, y cuando la frecuencia de transmisión es muy alta se llega a cumplir la siguiente expresión de aquí. Esto permite lo que es aproximar a una impedancia característica, dando por resultado raíz de la inductancia sobre la capacitancia. En esta parte de aquí podemos ver lo que es que la línea ya puede ser acoplada, desacoplada o con una carga arbitraria. Pero en esta sección vamos a ver lo que es cómo funciona de manera desacoplada. Entonces, en pantalla podemos ver de que si la atenuación es igual a 0 y que se llega a transmitir en altas frecuencias, se tiene que cumplir la ecuación 2-50. Y de esta manera se podría llegar a calcular una impedancia inicial en lo que es en el circuito. También vale la pena recordar que no solo permite calcular la impedancia de entrada de la línea, sino que se puede calcular también la impedancia desde cualquier punto de la línea. De esa manera se podría llegar sustituyendo L por la distancia que hay entre dicho punto y la carga. Aquí ya podemos ver lo que es cómo se muestra una onda de voltaje total a lo largo de la línea desacoplada, y nos indica que va a salir de esta ecuación de aquí que esta parte va a ser su voltaje incidente y esta parte va a ser su voltaje de onda reflejada. Ya partiendo de esta ahí se va a poder llegar a lo que es a este valor, poniéndolo en absoluto y posteriormente aplicando lo que se vio en anteriores fórmulas. Entonces, el cociente de B sobre A tiene que ser igual a la reflexión en carga, siendo este término el que tendremos que llevar a sustituir en esta parte de acá. Si hacemos eso, y suponiendo que la atenuación es igual a 0, la expresión para la magnitud del voltaje llegaría a tomar esta forma, donde ya haciendo operaciones podemos llegar a esta parte de aquí. Ahora, esta parte de aquí está en su forma exponencial, pero si llevamos a su forma de número complejo, tendríamos una parte real y una parte imaginaria, donde si podemos ver que está en absoluto, tenemos que todavía transformar a su módulo respectivamente, dando por origen que va a estar en raíz. En la parte imaginaria se va a llegar y la parte real se va a llegar a transformar en todo esto a través de conversiones o identidades trigonométricas, donde si aquí en esta parte que está en llave llegamos a sacar factor común de este coeficiente, se va a formar lo que es una fórmula que se va a representar por la siguiente manera, donde esta parte de acá, el coseno al cuadrado del ángulo y el seno al cuadrado del ángulo llegaría a ser 1, por lo tanto esta parte y esta parte quedarían como factor común por 1, y por 1 al ser una unidad no se tomaría como tal
tal relevancia. Ahora, finalmente de que esto se llega a anular como 1 y solo queda esto, tendríamos la siguiente fórmula, que es la 2-54. Considerando que el coseno del ángulo tiene que ser mayor o igual que -1 y menor o igual que 1, los extremos de dicha función se estarían representando por los siguientes términos, cuando es un valor máximo y cuando es un valor mínimo. Esta parte de aquí podemos ver de que llegan con un trinomio cuadrado perfecto que está dentro de la raíz, y al ser un trinomio cuadrado perfecto estaría saliendo de la raíz ya propiamente calculada. Viendo en la gráfica podemos ver también que sus máximos estarían representados por los puntos 1, 3 y 5 y sus mínimos por los puntos 2, 4 y 6, siguiendo con la onda del voltaje, llegando a ver dónde son su amplitud y máximo y dónde es su amplitud mínima de la impedancia de carga. El patrón de la onda tiene que ser también totalmente periódica, y este patrón se llegaría a denominar lo que es una onda estacionaria. En esta parte de acá es importante llegar a conocer que si se efectúan los cálculos de la misma manera para calcular la corriente total a lo largo de una línea desacoplada, se llegaría a esta fórmula de aquí. Y aparece también una nueva fórmula y una nueva relación que se llama ROE, o relación de onda estacionaria, o también se puede conocer como VSWR, que en inglés esto estaría significando Voltage Stank Wave Radio. Siendo lo que es ambas una relación de onda estacionaria y representadas por los valores por la relación de cuando el voltaje máximo está con el voltaje mínimo, y a través de sustitución podemos llegar a la ecuación 2,56. Ahora, una vez conocido eso, tenemos que ver cómo afecta lo que es al valor de la impedancia hacia la carga, siendo su máximo y su mínimo. Cuando atraviesa la impedancia en su voltaje máximo, podemos utilizar la relación en el numerador el voltaje máximo y en el denominador la corriente mínima. Dicha relación nos va a llegar al producto de la impedancia característica por el término en sí, que sería este de acá, que anteriormente vimos, y cuando es el mínimo sucede lo contrario. Ahora el voltaje tiene que ser mínimo y la corriente tiene que ser máxima. Llegando a lo que es a la relación de la impedancia característica sobre este término de acá, que estaría representado por la siguiente manera de aquí, siendo la ecuación 2-58. Ahora, en esta parte de aquí podemos ver que la línea coaxial va a estar conectada al generador de señales en sus terminales, yendo hacia una carga variable posteriormente conectada, donde podemos ver de que en la línea coaxial va a haber una ranura longitudinal en su parte superior, y por lo cual se va a deslizar una pequeña sonda de campo eléctrico al medidor de VSWR. El campo eléctrico medido tiene que ser proporcional al voltaje entre los conductores de la línea, y su cociente máximo y mínimo se tiene que desplegar en este medidor, se tiene que llegar a mostrar. Entonces, en esta parte podemos ver cómo estaría funcionando ya de manera interna el conductor interno, el aire que estaría alrededor. En esta parte de acá estaría conectado el conductor, y esta sería la sonda. ¿Para qué queremos esto? Porque necesitamos llegar a conocer lo que es, cómo se puede llegar a reflejar esto y cómo llegaría a afectar a la línea, a lo largo de la línea. Para eso nos llegan a explicar las fórmulas. Vamos llegando a hacer la ecuación 2,59 y 2,60. Asimismo, como lo sería la ecuación 2,61, que si suponiendo que la constante de propagación es igual a J por beta, que es la constante de fase, tendríamos que reemplazar en esta parte de acá, y nos daría por resultado este sector. Y esto nos demuestra que, por ejemplo,
Esto nos demuestra que, por ejemplo, el coeficiente de reflexión 1 puede llegar también a ser el coeficiente de reflexión 5. ¿Por qué? Porque siguiendo la ruta horaria, se tiene que llegar a repetir. El desfase que estaría entre punto y punto, por así decirlo, tiene que ser proporcional en todos los sectores, y por esa razón llegaríamos a utilizar esta fórmula de acá.